Hermanos y amigos, nuevamente les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Antes de meditar la palabra de nuestro Dios, siempre hacemos nuestra confesión de fe. Así que con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy tratamos el tema conocimiento cristiano. Conocimiento cristiano. Cuando el cristiano o la cristiana confiesa a Dios que su problema está quitada con los ojos de la fe, no niega la existencia del problema, sino que la ve como la palabra de Dios dice, quitada. Vamos a ver. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Dice que nuestra carrera cristiana no es por vista, sino por fe. En otra palabra, no es por apariencia. Nuestra vida se gobierna por fe en nuestra esperanza eterna, no por apariencias engañosas de cosas presentes. Hay algunos cristianos que lo repiten y lo repiten. Ahí está el problema. El problema no se ha ido, mamita. Ahí está el problema. Esto hace que el problema que están pasando permanezca. Esté siempre con ellos. No le diga en oración al Señor: bendito Dios, la situación está peor. Está empeorando, Señor, porque ese no es el tipo de oración que Jesús enseñó. Cuando dice la palabra de Dios, porque por fe andamos, este verbo que se usa a menudo para describir la vida eterna del cristiano, dice no por vista. Eso significa, pues, apariencia. Cristo no está presente físicamente, por lo que los creyentes viven por fe. Y usted tiene que aprender a vivir por fe. Esta fe actúa por las palabras correctas que usted mismo pronuncia. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios y hablar correctamente. San Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. San Lucas, capítulo 17, versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor Jesucristo no dijo sobre aumentar la fe. Debemos aprender la fe que ya tenemos. Por eso es importante. La fe auténtica es poderosa, aunque sea diminuta, pero es poderosa. Los agricultores creían que el grano de mostaza era la más pequeña
de las semillas. Ahora, el sicómoro es un árbol grande, posee un sistema de raíces tan extensas y profundas que podría vivir cientos de años. Tratar de desarraigarlo era prácticamente imposible. Número 1, siembre la semilla. Siembre la semilla. Muchos hombres y mujeres desean gozar de sanidad, pero ni siquiera han sembrado una semilla. Y en la ley del Génesis dice que todo produce según su especie. Entonces usted puede ser un gran experto en cultivo de trigo en su región y puede tener toneladas de semilla de trigo o de arroz esperando ser sembrado, pero no la siembra, jamás cosechará un grano, pues, de trigo ni de arroz. Así es que así hay cristianos que dicen: creo en Dios que puede sanarme, creo en Dios que Él me puede sanar. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Sabe? El diablo también sabe que el Señor puede sanarle, y esto no es una afirmación profunda. La palabra de Dios dice que el Señor hará referente a su sanidad. Ahora, usted debe de estar de acuerdo con esa afirmación. La palabra es la que obra, no es la oración, es la fe y la palabra. La oración no hace nada que la fe obre. Algunas personas piensan que hay oraciones largas, que orar largo el Señor va a escuchar. No sucederá eso. No es así. La fe hace que la oración sirva, pero la oración no hace que la fe funcione. Mira lo que dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La palabra de nuestro Dios dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El amor del Padre Celestial, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de Cristo por los creyentes en el cielo, la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos y su bautismo, la comunión de los santos y la palabra inspirada de Dios son suficientes para satisfacer todo lo que los creyentes necesitan para la vida y la piedad. Su divino poder ha dado todas las cosas a través del conocimiento de Dios. Los recursos, por ejemplo, económicos, también pertenecen a la vida. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo destaca el cuidado paternal de Dios por sus hijos. Dice: Él suplirá en Cristo Jesús, o sea, todas las necesidades materiales y espirituales que ellos tengan a medida que se le presenta. Solo puede tener la provisión de Dios en unión con Cristo y en su comunión. Entonces, estas son algunas de las tantas promesas
que encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios, que dan esperanza, que dan aliento al pueblo del Señor con respecto al cuidado y ayuda, teniendo abundantes recursos para la vida y la piedad. Usted debería tener abundancia en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no sucede de la noche a la mañana. Va a suceder porque usted continuamente afirma lo que la palabra de Dios dice, hasta que la palabra de nuestro Dios llegue a su espíritu y se haga parte de usted. Por eso es bueno confesar siempre la palabra de nuestro Dios. Ahora, si alguien empieza a decir, creo que me estoy enfermando. Sí, creo que me estoy enfermando. Probablemente va a enfermarse. Creo que me estoy resfriando. Se va a resfriar. La palabra de Dios dice que la lengua incendia el ciclo de la naturaleza. Ahora, si una persona habla y habla de enfermedad, habla siempre de males y de derrota, habrá producido dentro de usted palabras que le darán fruto de acuerdo con su naturaleza. Y así va a detener el poder sanador de la que Dios nos da, que Dios colocó en usted, en la palabra de su boca. Por eso es bueno que uno confiese todo el tiempo la palabra de nuestro Dios, no quejarse. La palabra de Dios dice que usted tiene la sanidad en el nombre de Jesús y que por la llaga de Cristo usted ha sido ya sanado. Por eso muchas personas han obstruido la sanidad divina con palabras negativas y negativas todo el tiempo. Santiago capítulo 3, verso 7 y verso 8. Santiago capítulo 3, verso 7 y verso 8. Dice la palabra de Dios así, verso 7, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El mandato de Dios al hombre que domine a los peces del mar se ha cumplido bien, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dios sí la puede, con toda seguridad domar. Es un mal que no puede ser refrenado y que está llena, dice, de veneno mortal. Si bien el Señor, pues lo ha dominado en la vida de muchos, para bien del género humano, una lengua domada puede traer vida y salud al espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ningún hombre o mujer puede dominarla, pero gracias a nuestro Dios, el Espíritu Santo puede hacerlo. Amén. Veamos como ejemplo a Pedro. Siempre Pedro prometiendo, moriría por ti, Señor. Y cuando alguien le preguntó, creo que tú también eres uno de ellos, él dijo, no conozco a ese hombre. Aquellas palabras salieron de su boca. Él no tenía el control de su lengua porque estaba dominado por el miedo. Número 2, la experiencia del día de Pentecostés. La experiencia del día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánime juntos y fueron todos discípulos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo y habló en lenguas, el poder de Dios llegó dentro de él. Pedro, poniéndose de pie con los 11, habló a la multitud. Y en respuesta a la predicación de Pedro, Lucas comenta que se añadieron como 3,000 personas a la comunidad de creyentes. La gran cantidad de convertidos fue posible por la muchedumbre que habían viajado a Jerusalén de todas las regiones del Mediterráneo para celebrar la Pascua. Hubo poder en las palabras de Pedro. Sí, hubo poder en las palabras. Hechos, capítulo 3, 1 al 10. Hechos, capítulo 3, 1 al 10. El siguiente capítulo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pedro amaba a Jesús, pero era un hombre con sus debilidades y autor de terribles errores, como de apartar, por ejemplo, los ojos de Jesús, reconvenir al Señor en un momento de debilidad, incluso negar que lo conocía. Pero después de que el Señor resucitase de los muertos y que los discípulos fuesen llenos del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un obrador de milagros. Oraba y los enfermos se sanaban y los muertos volvían a la vida. Hasta la sombra de Pedro curaba a la gente. Ahora, cuando Pedro y Juan fueron al templo, en la puerta de La Hermosa había un mendigo lisiado. Este mendigo pedía limosna a todos los que entraban en el templo. El resultado: el cojo lisiado sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la oportunidad de compartir a Jesús con la multitud que se reunió. Por eso, hermano, hermana, comparta lo que tiene con los impedidos espirituales y con los que tienen hambre y sed de justicia. Usted lo puede hacer por medio del poder del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que dominó la lengua de Pedro, y Él domará su lengua si usted lo permite. Porque hay personas, hombres y mujeres, que son fosforitos, rapiditos se molestan. No, cuando uno es creyente, sabe dominar su lengua. Entréguele su lengua al Señor y Él lo va a dominar. Por eso el Espíritu Santo trabaja en el hombre o en la mujer desde adentro hacia afuera. Entonces, usted puede echar de su vida en el nombre de Jesús si el malestar o la enfermedad persiste con las palabras de su boca. Mira, dolor, tú no perteneces a este cuerpo, tú te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo, así que cuando alguna dolencia quiera atacarlo o enfermedad,
Trate, pues, de tomar su cuerpo y haga usted la siguiente confesión. Incline su rostro y repita estas palabras. Bendito Dios, pertenezco al cuerpo de Cristo y soy redimido de la maldición. Y prohíbo que cualquier enfermedad o mal actúe en mi cuerpo. Cada órgano y cada tejido de mi cuerpo funciona normalmente en el nombre de Jesús, porque el más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque soy sano o soy sana. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Sano por la llaga de Cristo. Sano por la llaga de Cristo. Sano por la llaga de Cristo. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.